Hola, muy buenas tardes, familia de la Iglesia La Roca. Bienvenidos a esta reunión de media semana, a esta transmisión online. Yo te voy a pedir que ahorita te dispongas tu corazón para adorar a Dios, porque es un tiempo que le vamos a dedicar a Él. Conéctate con el Señor. Te espero en unos minutos más. Por ahorita es un tiempo para Dios. Presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz, te escucho, Señor, mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré, mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí. Es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré,
transformado soy en tu presencia. La, 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 la. ¿Me estás enfocando bien? Esa es la pregunta que te hace Dios el día de hoy. A ti que estás en tu casa, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Sabes que como humanos tendemos a desenfocarnos en nuestra vida personal, tendemos a desenfocarnos en nuestras metas, en nuestros propósitos y sobre todo estamos desenfocados porque no conocemos el plan de Dios para nuestras vidas, no conocemos al que nos creó, por qué nos creó y para qué nos creó. Dios te pregunta, ¿me estás enfocando bien? Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque hoy nos has llamado aquí a tu presencia, Señor, para que podamos abrir nuestros ojos espirituales, Padre. Que tu palabra, Señor, nos revele a través de tu Espíritu Santo si estamos bien enfocados conforme al llamado que tú tienes para nosotros, si estamos bien enfocados en nuestra familia, en nuestra vida personal, si estamos bien enfocados en cada área de nuestra vida. Hoy ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que tú vengas a este lugar, a esta hora y a cada hogar en donde está llegando esta transmisión y tú redargullas corazones, Señor, que tú seas moviéndote con libertad en cada uno de nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues te decía, como humanos tendemos a desenfocarnos. ¿Y qué es desenfocarse? Sino desviar nuestra mirada del objetivo que teníamos. ¿Sabes? El pueblo de Israel conoció al Dios Todopoderoso, al Dios que lo rescató de la tierra de Egipto, lo rescató del poder de Faraón, hizo grandes señales y prodigios en la tierra de Egipto. Y aún así, cuando salieron de esa tierra, al enfrentarse al Mar Rojo y con el ejército de Faraón siguiéndolo detrás de ellos, ¿sí? Aún en ese momento Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar en seco, ¿sí? ¿Te imaginas el Dios que hasta ese momento se había presentado al pueblo de Israel y lo sustentó en el desierto? No, su ropa no se desgastó, su calzado no se desgastó, llovió maná del cielo y no les faltó nada en sus 40 años de peregrinar en el desierto. Y aún así fue un pueblo que se desenfocó constantemente del Dios vivo, del Dios que les estaba llamando. El pueblo de Israel, vamos a ver cómo en el libro de Números, cómo el pueblo de Israel se quejaba, ¿sí? La queja en el corazón del pueblo no les dejaba ver la bendición de Dios. Iglesia, hoy te digo que la queja, la murmuración, no te deja ver la bendición de Dios. Vamos a verlo en Números 11:4. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? En el verso 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Sabes? Con esto estamos viendo que muchas veces estamos enfocados en lo terrenal. Aunque Dios nos llamó, aunque Dios nos escogió, que Dios nos rescató, que Jesús hizo todo por nosotros ahí en la cruz, aún así nosotros seguimos quejándonos en nuestro corazón. Seguimos poniendo nuestras miradas en lo terrenal, en lo que el mundo te ofrece. Y ellos miraban atrás, miraban Egipto. ¡Ay!
Ojalá y pudiéramos comer la carne, el pescado que comíamos gratis. Bien sabemos que ni siquiera era así. No tenían esa comida de reyes que ellos decían tener. Entonces, tenían un apego a lo material. En Números 11, 33 al 34 vemos el resultado de esa queja, de ese desenfoque de parte del pueblo de Dios. Y dice en el 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Sí, la codicia que había en el corazón del pueblo de Dios lo llevó a desenfocarse del plan, del propósito de Dios para su vida. Eran el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Había promesas para ellos. Había promesas que les habían sido heredadas desde Abraham. Al igual que para ti y para mí, en este tiempo hay promesas que Dios nos ha hablado en nuestras vidas. Hay promesas de restauración, hay promesas de salvación, hay promesas de sanidad, hay promesas de vida, hay promesas de abundancia, hay promesas de gloria venidera para cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nos desenfocamos y empezamos a ver nuevamente lo terrenal, nuevamente lo material, aquello de lo cual Dios nos rescató. ¿En qué otra cosa podemos poner nuestra mirada, desenfocándonos del propósito de Dios? En las dificultades. Y lo vemos nuevamente con el pueblo de Israel en el libro de Números 13, versículo 31 al 33. Y tenemos que dice el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El pueblo que había experimentado la grandeza y el poder de Dios, y que habían recibido de parte de Dios las promesas de una tierra que iban a entrar a poseer, una tierra que fluye leche y miel, y que le fue dado por mano de Dios un decálogo de mandamientos, ¿sí? O unos mandamientos al pueblo de Dios, y que les dijo que si se consagraban como su pueblo, ¿sí? Él iba a cumplir todas esas promesas que les había dado. Pero ¿qué sucede en este pasaje que vemos? Cuando Moisés envía por orden de Dios al pueblo de Israel, a los príncipes del pueblo de Israel, a espiar la tierra prometida, a explorarla, ¿sí? ¿Qué sucede? 10 de ellos vienen con un reporte negativo, vienen con un reporte conforme a sus ojos terrenales. Vienen y dicen: ¿sabes qué? No podemos entrar en esa tierra, porque sus ciudades son grandes, son amuralladas. Dice, los moradores de esa tierra, si nos van a tragar, habitan ahí gigantes. Se enfocaron en las dificultades que había para llegar a la tierra prometida. Se enfocaron en la adversidad, en lo difícil que iba a ser, ¿sí?, humanamente llegar a la tierra prometida. Solo hubo 2 varones que confiaron en lo que Dios había dicho y que dijeron: subamos porque podremos más que ellos. ¿Por qué? Porque estaban confiando en el Dios de las promesas, en el Dios todopoderoso, en el que los rescató de Egipto, en el que les dio grandes promesas para sus vidas, en el Padre de Abraham, en quien Abraham había confiado. Entonces Caleb y Josué fueron los que realmente creyeron a Dios y así animaban al pueblo, pero
normalmente, lamentablemente, seguimos lo que la mayoría dice, ¿sí? Y como la mayoría dijo, no podremos, el pueblo se desanimó. Entró desánimo en el pueblo de Dios. Hicieron a un lado las promesas que Dios les había dado, ¿sí? Para enfocarse en las dificultades que esos 10 hombres habían encontrado al explorar la tierra de Canaán. ¿Y qué sucedió? Lo vemos en Números 14, 36 al 38. Dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Dios. ¿Sí? Y yo no te estoy diciendo todo esto para intimidarte. Dios no es un Dios castigador, como quieren verlo algunos. Dios es un Dios de misericordia, pero acuérdate que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, dice la palabra que fue escrito para que nosotros aprendiéramos de él. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Sin embargo, es necesario que aprendamos, porque aunque no mueras físicamente, realmente viene muerte espiritual en tu vida cuando pierdes el enfoque de lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y cuál es la tercera cosa en la que nos enfocamos, o más bien nos desenfocamos? Es en nuestras circunstancias personales, ¿sí? En Juan 5, del 5 al 8, vemos la historia o el pasaje del paralítico de Betesda. Vamos a ir a Juan 5, del 5 al 8. Y dice: hablando del paralítico de Betesda, Jesús estaba ahí de visita, cerca del estanque llamado Betesda, y en el verso 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Este paralítico, no me dejarás mentir, muchas veces representa nuestra vida, porque nos pasamos el tiempo observando nuestras circunstancias personales. El yo no puedo, nunca lo he hecho, nunca lo he logrado, nadie ha confiado en mí, no sé si deba. Es que no tengo quien me respalde, no tengo quien me ayude. Y Jesús, en unas cuantas palabras, le dijo: levántate y toma tu lecho. No necesitaba más, sino solamente creerle a Dios, y así lo hizo, porque en el siguiente verso, en el verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Sí? No necesitaba más que creer a la palabra que Jesús le habló. Levántate, toma tu lecho. Y eso fue lo que hizo que obrara en él el poder de Dios. Creyó y obró. Se levantó y anduvo. Entonces, el enfocarnos, muchachos, familia, en nuestras circunstancias personales, en lo que yo tengo o no puedo, o en lo que espero de otros y no me lo pueden dar o no quieren dármelo. ¿Sí? En a ver si yo quisiera, si yo pudiera. El enfocarnos en eso nos mantiene paralíticos espiritualmente y no nos deja enfocarnos bien, nos mantiene desenfocados. ¿Sabes? Aunque el rostro de Jesús fue desfigurado a causa de las heridas, ¿sí? Ahora que hemos leído, conocemos el Evangelio y sabemos que
que le fueron enterradas unas espinas por causa de la corona, que fue golpeado, que fue abofeteado varias veces. Entonces, su rostro quedó desfigurado. Pero aún así, yo no me imagino que mi Señor Jesucristo haya tenido un rostro de derrota, ni un rostro de autoconmiseración. Yo no me imagino que mi Señor Jesús haya estado lamentándose en ese momento por lo que estaba pasando. Más bien, yo veo en Él un rostro de victoria, un rostro de que a través de eso que Él estaba viviendo, nosotros, Él primeramente, y seguido de Él, nosotros tendríamos la victoria. Entonces, cualquier circunstancia personal en tu vida, no sé, alguna enfermedad, alguna carencia, deja de enfocarte en ella y cree en lo que Dios ha hablado a través de la palabra. Enfócate en lo que Él te ha dicho que va a hacer contigo, con o sin esa dificultad, con o sin esa circunstancia personal. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Enfocarnos en lo que Dios nos habla. En el punto 4, yo te quiero hablar de que también nos enfocamos muchas veces o nos desenfocamos del propósito de Dios cuando nos enfocamos en la ofensa o en los defectos de otras personas. Yo quiero que me acompañes a Lucas 6, 35 al 37. Y dice, fíjate en el 35. Amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En el 36 dice, sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Continúa el 37 diciendo, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Eso es lo que Dios nos manda. Nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que enseñó a sus discípulos. Les decía, ¿de qué te sirve amar al que te ama? Ama al que te causa un daño. Ama al que te persigue. Ama al que te está oprimiendo. Ámalo. Porque si lo amas, estarás trayendo el reino de Dios a su vida y a este mundo. Si amas al que te hace mal, lo vas a bendecir a él. Vas a romper con esas cadenas de amargura que están dominando nuestro mundo. Sabes, yo les decía hace días a las mujeres de mi casa de paz, ahorita que estamos viendo el tema del ayuno, yo les he preguntado, ¿cuántas veces has ayunado por el que te oprime? ¿Cuántas veces has ayunado porque el que te daña, el que te roba, el que te lastima? Es una muestra de amor para nuestros enemigos, para el que nos hace algún daño, ¿sí? Amarlo, pagarle con bien y así venceremos el mal. Ayunar por alguien que me está dañando para que esa persona cambie, ¿sí? Va a ser de gran bendición para su vida, pero sobre todo para tu vida. Porque yo sé que en el ayuno, Dios primeramente te va a hablar que cambies tú primero. Entonces, eso es cuando no perdemos el enfoque. Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos, Dios nos ha llamado a hacer su voluntad, pero cuando nos enfocamos en lo que me hizo mi vecina, en lo que me hizo mi amigo, en lo que me hizo mi hermano, en lo que me hizo quien sea, ¿sí? El que está ahí a un lado de ti en el discipulado, el que está en la silla de al lado ahí cuando nos reunimos en la prédica, ¿sí? Tienes que aprender a perdonarlo y tienes que amarlo y bendecirlo y ayunar por él,
interceder por él. Entonces, cuando nos enfocamos precisamente en las ofensas, en lo que me hicieron, estamos cambiando el enfoque de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Porque si Jesús se hubiera enfocado en las ofensas de cada uno de aquellos que lo llevó a la cruz, en las ofensas de lo que le decían cuando predicaba en Jerusalén y nadie le creía, sus mismos hermanos no le creían a la palabra que él hablaba. Si él se hubiera desenfocado y hubiera puesto atención a todo eso, créeme que ni tú ni yo tuviéramos ahora la salvación de nuestra alma. Seguramente en este tiempo en el que hemos estado aislados, sí, seguramente te has enfrentado a dificultades, tal vez económicas, tal vez en tu familia te has dado cuenta de que no conocías a tu esposo o no conocías a tus hijos, o quizá también te ha llevado a mostrar áreas de tu carácter, áreas de tu persona que aún te es necesario cambiar, ¿sí? Yo confío en Dios de que este tiempo en que hemos estado pues más en casa, cada uno de nosotros lo hayamos aprovechado para ocuparnos realmente de las cosas espirituales, para ocuparnos realmente de meternos en la presencia de Dios y de empezar a caminar por Dios, con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios te haya llevado a estar en tu casa ahorita para estar nada más acostado en el Xbox o viendo películas, sino yo quiero que ahorita veamos cuál es el verdadero enfoque que Dios quiere que tengamos. Y que ahorita que estamos en tiempo de cuarentena, de aislamiento, de como lo quieras tú llamar, ¿sí? De menos actividad, vamos a llamarlo así, que aproveches precisamente para enfocarte y para llevar a cabo el propósito de Dios por el cual te llamó. Ya deja de enfocarte en las noticias, deja de enfocarte en lo que el mundo te quiere llevar a enfocarte, en lo que Satanás te quiere llevar a enfocarte, ¿sí? En los problemas familiares, en tu situación económica, quiere llevarte a veces a enfocarte precisamente en el temor por la enfermedad que circula allá afuera, ¿sí? Quiere llevarte a enfocarte en, a lo mejor en que, como están pasando en los comerciales, que te la pases sanitizando tu casa porque si no va a llegar ahí el coronavirus y te va a atacar. Déjate enfocarte en eso. Yo quiero que veamos en qué quiere Dios que nos enfoquemos. Mira, Jesús vino con dos propósitos. El primero de ellos, y a lo mejor tú me dices que padre, ya lo tengo, ¿verdad? Es ir a la cruz y morir por nuestros pecados para después resucitar al tercer día. ¿Sí? Pero hay otro propósito por el que Él vino y que lo anunció desde que comenzó en su ministerio. Vamos a ir a Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? También en Lucas 9:2 lo dice. Dice que en el 1 dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Cuál es ese primer propósito? Muchachos, hermanos, iglesia, Jesús vino a establecer
el reino de Dios aquí en la tierra. Si te acuerdas, cuando Dios creó al hombre, lo bendijo y lo sembró en la tierra para señorear, para gobernar, para que el reino de Dios fuera establecido aquí en la tierra, ¿sí? Privilegio que se perdió a causa del primer pecado de desobediencia, ¿sí? A causa de la rebelión de Adán. Y entonces perdimos ese señorío, perdimos ese gobierno. Entonces Jesús vino precisamente a establecerlo y envió a sus discípulos a establecer también ese reino de Dios aquí en la tierra. Lo acabamos de ver en el verso 2 de Lucas 9. Lo confirma con la oración que hace en Mateo 6:9, donde dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo te quiero preguntar, yo sé que la mayoría de los que están ahorita escuchándome están seguros de la salvación que nos es dada a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de aquel que cree en Él y que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Y de hecho, ese también fue un objetivo de Jesús, ¿sí? El primer objetivo fue ir a la cruz, pero eso solamente fue el comienzo. Eso solamente fue el establecernos el cómo hacerlo, el cómo lograrlo, el cómo vamos a establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en toda la tierra. ¿Sí? Ese solamente marca el inicio. ¿Por qué? Porque después de la cruz viene algo precioso, algo que nos da poder y que nos mantiene ahora a nosotros con la salvación que nos es dada a través de Jesús. Y eso es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Sí, la muerte no lo pudo retener. La muerte fue vencida. ¿Por qué? Porque Jesús anduvo en la voluntad de Dios y lo que hizo en la cruz fue conforme a la voluntad de Dios, y en la cruz del Calvario venció a todos nuestros adversarios. Desde que comenzó Jesús su ministerio, Él estuvo venciendo a todo adversario, a todo enemigo de su alma. Venció el menosprecio, venció la opresión, venció la persecución porque lo acechaban, ¿sí? Venció la incredulidad, porque muchos cuando Él predicaba no creían. Venció la acusación, venció la autoconmiseración, no se estuvo lamentándose de lo que Él estaba haciendo, al contrario, Él dijo que Él había venido para cumplir las Escrituras, Él sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Él lo hizo con amor. Todo lo que Él hizo, lo que lo llevó a la cruz, fue por amor. Y durante todo su andar, esos 3 años de ministerio, desde que empezó a predicar, Él fue venciendo a todos esos enemigos. Fue juzgado, fue traicionado primeramente por Judas, ¿sí? Vivió la traición, vivió el dolor, se dolía por Jerusalén, se dolía por la muerte de su amigo Lázaro, por ver a Marta y a María llorando, ¿sí? Se compadecía, ¿sí? de las ovejas que veía, como si no tuvieran un pastor, las veía dispersas. Él tuvo compasión por las almas. Él fue venciendo a su adversario cada paso que Él daba a la cruz. Fue traicionado, fue arrestado, llevaron como un ladrón, ¿sí? Lo apresaron como un ladrón, con toda una legión de soldados llegaron a apresarlo. Él bien pudo haberse enojado,
dicho ya no voy a seguir, estos son una bola de incrédulos, no merecen, mira cómo me tratan, mira cómo son, cómo quieren que yo responda bien. ¿Te suenan esas palabras? Esas son las palabras que muchas veces decimos cuando somos lastimados, cuando somos traicionados, cuando enfrentamos dificultades, cuando tenemos situaciones adversas o circunstancias adversas en nuestras vidas y que nos desaniman, nos estorban, nos paralizan para seguir cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y te imaginas cuando le pusieron el primer clavo en su mano? ¿Le dolió? Claro que le dolió. Y después vino todo lo demás, hasta que lo levantaron en la cruz, hasta que le dieron a beber vinagre y después murió. ¿Sí? Fue el castigo de nosotros llevado a la cruz. ¿Pero por qué? Por amor. Él continuó porque sabía que por amor al Padre y por amor a nosotros, Él iba a obtener la victoria ahí en la cruz. Y lo dijo después de que bebió el vinagre, lo dijo, consumado es. Por eso vemos que en varias partes de los evangelios y cada vez que se iba cumpliendo la voluntad de Dios dice, y esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Y esto sucedió así para que se cumpliera lo que el profeta Isaías cuando dijo, y citan el versículo, ¿sí? Todo estaba escrito. Era necesario que la escritura se cumpliera. Y en Hechos 3:18 todavía lo dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería de padecer. Y hasta ahí Él cumplió su primer misión, o su misión inicial, que es morir en la cruz. Pero después se levantó de los muertos. Y después apareció a sus discípulos. Y ya estando presente con ellos, Él le dio instrucciones. Hermanos, iglesia, esa es la instrucción. Y ese es donde a veces no nos enfocamos nosotros. En extender el reino de Dios, en establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en la tierra. Para eso nos llamó Dios. Y muchas veces nos desenfocamos de eso porque nos la pasamos mirando nuestras aflicciones, las dificultades que presenta el mundo, las dificultades en la economía, que si los presidentes están peleando, que si los países están en contienda, mirando los defectos de mi esposo, los defectos de mi esposa, mirando tantas cosas que nos desvían del propósito de Dios. Entre los mismos miembros de la iglesia, yo sé que aquí en La Roca no, allá mucho más lejos, ¿verdad? O en Filadelfia tampoco, no hay nada de eso. Pero entre la misma iglesia muchas veces hay contiendas, hay situaciones que no saben llevarlas a la cruz o no sabemos llevarlas a la cruz para poder cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Iglesia, lo que está sucediendo en estos tiempos no es casualidad. Está escrito que todo así pase. ¿Cuántas veces no hemos orado y no hemos clamado a Dios, no le hemos cantado adoraciones donde le decimos que ya queremos que Él venga? Tú quieres que Él venga, yo también quiero que Él venga. Pero sabes bien que para que eso suceda, primero tenemos que vivir todas estas situaciones. Enfermedad, pestes, destrucción, guerras, es necesario que suceda. Así está escrito. No nos alarmemos por eso, sino más bien ocupémonos, hermanos, de estar haciendo la voluntad del Padre. Dijo mi Señor Jesucristo a través de aquella parábola: bienaventurado el siervo que sea hallado haciendo de tal manera. ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. ¿Sí? Llevando el reino de Dios a tu vida, a tu colonia. Yo sé que ahorita no podemos salir mucho, pero a través de las redes sociales podemos hacer grandes cosas extendiendo el reino de Dios. ¿Sí? En tu casa establece el altar familiar. En tu casa enseña el evangelio. Ora, intercede, ayuna. Hermanos,
Las armas espirituales ya nos han sido dadas. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Alabanza, adoración, arrepentimiento continuo, oración, comunión con Dios, intercesión. Ponte la espada, lee la palabra, métete a estudiar la palabra de Dios. Iglesia, necesitamos armarnos para establecer ese reino de Dios. Tenemos que dejar de poner nuestra mirada tenemos que dejar de desenfocarnos para ocuparnos de hacer únicamente lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿sí? Y en Juan 19:30 yo quiero que me acompañes. Ya vamos a terminar. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así Dios quiere encontrarte cuando Él venga. Cuando Jesús venga, así quiere encontrarte, diciendo: consumado es. Consumado es que gané un alma para Cristo. Consumado es que estoy enseñando la palabra. Consumado es que estoy predicando. Consumado es que estoy intercediendo por las almas, que estoy intercediendo por el mundo, que estoy intercediendo por mi prójimo, por el que me hace bien, pero también por el que me hace mal. Consumado es que estamos llevando el evangelio a todas las naciones como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, haciendo discípulos, dice, y enseñándoles todas estas cosas. Y porque no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la victoria a través de lo que hizo Jesús en la cruz, a través de la resurrección de los muertos. Él nos llama a esta nueva vida, a una vida en el Espíritu, a una vida bien enfocada, a una vida que se dirige conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Una vida que se dirige por el fruto del Espíritu Santo, que es llena del Espíritu Santo y que es llena de ese fruto, que cuando Dios venga a su higuera, a su iglesia y quiera tomar de su fruto, halle un buen fruto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por último, hermano, yo quiero decirte que en Hebreos 12:2, ahí Dios nos da la clave. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, hermanos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. No hay situación adversa, no hay ninguno de los obstáculos que yo te mencioné que te desenfocan de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. No hay ninguno de esos obstáculos que Jesús no haya vivido y que lo haya superado. Él lo vivió, Él lo hizo y te dio la victoria en la cruz. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Iglesia, necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? En Romanos 12:1 lo dice claramente: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo cada día. ¿Sí? Negarnos a nosotros mismos cada día, entregarlos a Dios, rendirnos a Él, porque es la única forma en que Dios se manifieste, en que Dios se glorifique en mi vida. Porque de otra forma, cuando estamos mal enfocados, cuando tenemos muchos enfoques al mismo tiempo, vamos a dirigir nuestra vida hacia donde el enemigo, hacia donde el mundo me quiere llevar, hacia donde
las personas me quieren llevar y voy a dejar de estar otra vez fuera del gobierno de Dios en mi vida, para estar bajo la esclavitud del pecado, para estar bajo la esclavitud del enemigo, bajo el poder del mundo sobre mí nuevamente. Volveríamos otra vez a los viejos rudimentos, volveríamos otra vez a las viejas prácticas, volveríamos a lo que éramos antes de que Cristo nos rescatara de nuestra vana manera de vivir. Ocupémonos, hermanos, ocupémonos, enfoquémonos en lo que Dios nos ha llamado. Es un llamamiento precioso, el llamado que nos hace para establecer su reino. Establécelo en tu vida, establécelo en tu casa y establécelo, llévalo, extiéndelo a cada rincón de la tierra. A cada familia que ahorita tiene miedo, lleva ese reino de Dios, porque es un reino de paz. A cada familia que está en contienda, que hay grandes cadenas de amargura entre esposos, de padres a hijos y de los hijos hacia los padres, extiende el reino de Dios a esa familia. Extiende el reino de Dios a donde quiera que vayas, a donde quiera que puedas hacer una llamada, a donde quiera que puedas enviar un mensaje de WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por cualquier otro medio. Lleva el reino de Dios a cada rincón de la tierra. Ese es nuestro llamado. La salvación de nuestra alma, claro que sí, ya lo tenemos, gracias a Dios. Y si hoy tú dices, oye Isabel, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé si yo soy salvo. Yo ni siquiera conozco de ese reino, ni siquiera sé que hay un Espíritu Santo. Déjame decirte a ti que nos estás escuchando por la primera vez, que no habías escuchado del reino de Dios y mucho menos conocías el llamado de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo te quiero hablar a ti, que estás mal enfocado, que hasta ahora tú dices, yo no he tenido un enfoque correcto. Mis diversos enfoques que he tenido en mi vida solamente me han llevado a la muerte, a la sequedad, a la esterilidad, al vacío. Me han llevado a perder a mi familia, a perder la confianza en mí mismo, a perder la confianza en los demás. Si a ti que me estás escuchando por primera vez dices, hoy yo quiero enfocarme en ese autor y consumador de la fe, yo hoy quiero enfocarme en el que da vida, yo quiero enfocarme en aquel que me va a dar el señorío en mi hogar, en mi vida, sobre todos mis enemigos. Yo te voy a llamar a ti para que hagas esta oración. Yo te voy a invitar para que ahí en tu hogar inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que reconozcas delante de Dios con esta oración. Cierra tus ojos y di, Señor, hasta hoy yo te he fallado. Yo he estado enfocado en tantas cosas conforme la vida me demandaba, pero nunca me había detenido para enfocarme en mi verdadero propósito. Nunca me había detenido para enfocarme en algo que realmente me hiciera sentir lleno, me hiciera sentir con vida. Hasta ahora, Señor, que estoy en esta adversidad en la que me encuentro, me he podido dar cuenta de que es porque nunca he buscado al autor de la vida. Hasta hoy yo me he rebelado contra ti. Hasta hoy yo he cometido todo mal en contra tuya, Señor, pero hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy yo me acerco a ti y te pido que enfoques mi visión, que enfoques mi vida, que enfoques mi propósito, que me des ese propósito por el cual yo vine a este mundo. Yo te pido que a partir de hoy tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de hoy yo pueda caminar con tu Espíritu Santo dirigiéndome al enfoque que tú ya me trazaste.
Espíritu de Dios, ven a mi vida, lléname y guíame a donde me quieres llevar. Gracias te doy, Señor, porque tú lo hiciste posible, Jesús. Gracias por mantenerte fiel hasta el final. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, si tú que nos acabas de acompañar en esta oración, que la has hecho más bien por primera vez, tú dices, nunca he estado en La Roca o en Filadelfia, nunca me he congregado, y de verdad hiciste esta oración de corazón, yo te voy a pedir que te comuniques con nosotros en nuestra página de Facebook o Facebook Live. Ahí puedes encontrarnos, mándanos un mensaje, nos reportamos contigo de inmediato, de verdad. Te decimos que nos importas, que le importas a Jesús, que eres sumamente importante también para nosotros. Queremos no nada más seguirte invitando a los nuevos eventos, ¿verdad? Y seguirte animando, dándote palabra, sino que también queremos que te lleves un regalo de parte de nuestra congregación. Déjanos conocerte, déjanos acercarnos a ti, deja más bien que tu amigo Jesucristo, que lo es a partir de hoy, ¿sí?, se acerque a ti y que puedas tener una nueva vida. Pues Dios les bendiga, hermanos. Iglesia, Dios nos bendice grandemente. Los esperamos el próximo domingo en la transmisión en vivo a las 9 de la mañana, igual desde la página de Facebook Live. Los esperamos a todos. Invita a tu vecino, extiende el reino, extiéndelo. Como dice nuestro pastor, de verdad, la palabra que oyes, vívela, disfrútala, recíbela, vívela. Lleva el reino a otras casas, háblale a tus amigos, manda el link cuando te lo mandan a ti, manda el link para que se conecten en ese momento y puedan recibir lo mismo que tú has recibido, ¿sí? También les recordamos que el próximo miércoles, igual a las 7 de la tarde, vamos a estar también transmitiendo una palabra de parte de Dios, ¿sí? Reunión de media semana, te esperamos, familia. Acuérdate que ahorita esa es la forma en que nos conectamos, es la forma en que nos reunimos y pues, ¿por qué no? También es la forma en que también nos saludamos entre nosotros como hermanos. Dios te bendiga, nos vemos pronto.